La gran barata de invierno en Liverpool, Hermosillo, Encinas y Galerías, hasta 40% de descuento en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia, para que renueve usted su estilo, encontrando las mejores prendas con grandes descuentos. Puede obtener su tarjeta de crédito y si aún no cuenta con ella, es muy sencillo tramitarla. En 20 minutos te la dan. Te dan respuesta y si es aprobada puede obtener usted el 10% de descuento adicional en su primera compra. Le recuerdo el horario de 11 de la mañana a 9 de la noche en la gran barata de invierno Liverpool, Hermosillo y Encinas, Galerías Mall. Fui este fin de semana y la verdad sí, hay muy buenos precios, sí están con una gran barata, sí vale la pena. Obvio hay que ir a buscar las prendas, pero de que está la gran barata y está con todo y se la recomiendo. Vamos con Alto Puerto. ¿Cómo estamos, Solecita? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis, Alan, auditorio. Muy bien, gracias a Dios, muy bueno, contenta de estar. Alancito, bienvenido. Gracias, Luis. Saludo, por supuesto, a todo tu auditorio. Como ya no me hicieron Alancito, mejor Sol y Alan, ¿no? Porque luego van a decir, a mí sí me gusta que me digan Solecita. Eso. A ver, ¿con qué nos vamos? La elección, estamos esperando, pues la elección de jueces. Bueno, antes déjame servirte cafecito, Solecita. Oye, no traes nada de café. Aquí yo te sirvo el café de Talega, el árbol de vida. El mejor café. El mejor café de Talega, del corazón de Hermosillo, el original. Y te lo acompañas con unos chilaquiles y unos huevitos, o unos hot cakes, o unas sonorenses. Pero que te des del árbol de vida. Si por no, eso te digo, no te hará daño, ¿no? Decíamos en Canadá, oye, ¿tienes un vaso de leche por ahí? ¿Quieres un vaso de leche? ¿No me hará daño con una concha? ¿Tienes un cafecito? ¿No me hará daño con unos chilaquiles del árbol de vida? ¿No? Bienvenidos. La elección de jueces. Vaya elección, se avisora un camino muy difícil. 14 entidades van así. Sonora, estamos en la espera de que el instituto diga cuánto va a costar. Mientras que, pues, muy buena cobertura que está haciendo Solángel en el Congreso, que sigue así. El Congreso y sus procesos. En el Congreso todo cambia para seguir igual, con los procesos y con la elección de jueces que se atraviesa, que viene en Sonora. Claro, nada más para poner un poquito en el contexto, nada más decir al auditorio que el diciembre pasado ya finalmente se aprobó y se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma constitucional Poder Judicial, que no es otra cosa que permite que existan elecciones para jueces y magistrados. Y en ese proceso, el 2 de enero de este año, se presenta también una ley para cambiar la ley de procedimientos, instituciones y procedimientos electorales, que básicamente es permitirle al Instituto Estatal Electoral que realice elecciones este año. Entonces nos encontramos en un panorama donde el Congreso está tratando de sacar adelante todo lo que implica la reglamentación para hacer ya válida esta elección. ¿Para qué? Para el 1 de junio estar eligiendo a 45 jueces y magistrados. Al final, con todas las excepciones que se hicieron, resulta que vamos a elegir a 45 jueces y magistrados solamente en el tema local, ¿no? Sin contar el tema, digamos, federal. Ahora, ¿está preparado el Estado? ¿No está preparado? Es algo que se avecina. Más allá, Luis y auditorio, de todo el procedimiento legislativo que hemos señalado aquí, algunas de las fallas, lo apurado del proceso, lo golpeado, la violentación del mismo proceso legislativo, pues realmente la reforma constitucional se aprobó a nivel federal. Es un mandato constitucional que tenemos que cumplir como Estado. La reforma, sí o sí, por supuesto. A ver, la legislación pudo haber legislado en la materia local tener elecciones hasta el 2027, pero el Congreso del Estado sesionó y por mayoría como mandato dijeron que lo van a hacer de manera escalonada porque en algunos de los parlamentos abiertos, precisamente abogados o la barra de abogados, algunos de los señalamientos que se hicieron o de los sugerencias fue hacerlo de manera escalonada, de tal suerte que en el 25 se hicieran no por el total sino por cierta cantidad, que al final de cuentas son 45 de 120 posiciones, y que en el 2027 entonces sí van a ir a elección absolutamente todas las posiciones, ¿no? Entonces este es el resultado de un parlamento que se hizo, bien o mal o cuestionado, pero al final de cuentas es el mandato, la reglamentación que se manda en consecuencia. Es algo que tenía que hacer el Ejecutivo porque el Poder Legislativo, el Congreso del Estado, aprobó que en el 25 se hiciera la primera elección y con base en eso, pues está siguiendo lo que marca ya la Constitución del Estado, ¿no? A ver, si no lo hiciéramos eso de 25, pues estaríamos faltando a lo que marca la Constitución y a lo que aprobó el Congreso. Bueno, yo creo que aquí en Sonora les
cerramos la puerta a la preparación y le abrimos paso a la premura, ¿no? Yo creo que entiendo el tema de homologar la ley general del Poder Judicial aquí en Sonora, sin embargo, nunca voy a estar de acuerdo en las prisas, porque ese afán de quedar bien con la Federación y tratar de hacer las elecciones en esto. Entiendo homologar, es una cosa, pero celebrar las elecciones junto con la federal cuando no tenemos ninguna experiencia en la materia, creo que sería más prudente esperar al 2026 y el 2027 si es que se toma en cuenta que sea de forma paulatina. Ahora, hay que decirlo también, el hecho de que estén justificando que en un parlamento abierto se dijo que se diera de forma paulatina, pues bueno, si fuéramos a eso, a hacerle caso todo lo que dice el parlamento abierto, creo que los funcionarios del Poder Judicial no quisieran esta reforma inclusive. Yo sí veo que en lo absoluto Sonora está preparado para llevar a cabo esta elección, lo decía en diciembre pasado y lo reitero, hay un tema muy preocupante que es el tema presupuestal. En diciembre, pues ya aquí lo discutimos, inclusive se solicitó un crédito, se refinanció otro, se subió un impuesto a empresarios para crear un fondo, entonces sería muy ilógico que ahora digamos que sí estamos preparados para una elección extraordinaria, ¿no? Se ha dicho, el secretario de Hacienda ha dicho que harán los ajustes presupuestarios para que no impacten el desarrollo del Estado. Sin embargo, entonces, ¿por qué endeudar al Estado si se podría hacer esos ajustes antes de ese diciembre? Yo sí veo mucha premura, mucha improvisación, y creo que eso, más allá de abonar a la esencia de esta ley, Luis Alberto, yo creo que todavía agrava más esa crisis de representatividad que hay en el Poder Judicial, porque si estamos hablando que el 45, el 50% de los ciudadanos vota para elegir a sus representantes populares del Poder Legislativo y Ejecutivo, pues bueno, ¿cuántos irán a votar en el tema de jueces y magistrados en Sonora? Eso es preocupante para mí. Sol Ángel. Bueno, yo creo que el gobierno sí, o más bien el Instituto Estatal Electoral en este caso, sí está preparado para llevar elecciones. A ver, en ningún momento este instituto, háblase de Neri Ruiz o el anterior, cuando todavía estaba Guadalupe Tadei, sí, han llevado elecciones a cabo. A ver, pues al final de cuentas son la ciudadanía quienes hacen las elecciones y el órgano electoral es quien coordina, digamos, todo el proceso electoral. Nunca hemos tenido una crisis en Sonora por el tema de las elecciones y estoy segura que este año tampoco va a ser así. Ahora, Alan, mencionas un tema muy importante. Dices, ¿para qué se pidió un crédito? Digo que yo creo que el impacto presupuestal es importante. También existen sobre ejercicios que se hacen, pero decir que es para qué se pidió un crédito para obra y cuando vas a tener elecciones es de desconocer cómo funciona la administración pública. Es como que quieras quitarle a educación para meterle a salud o a salud para meterle a un tema distinto. No funcionan así el tema del impacto presupuestario o la forma en que se hace. Pedir crédito, lo han hecho todos los gobiernos en diferentes ocasiones, que se piden para obra es un tema aparte y lo podemos discutir en otra ocasión, que no tiene necesariamente que ver con el tema de que estamos hablando de las elecciones. Lo que dijeron antes de que se aprobara la reforma, el mismo subsecretario de Hacienda manda una información diciendo si estamos preparados para llevar a cabo una elección, no va a tener un impacto importante en el plan estatal de desarrollo, que es lo que estamos llevando, pero esta no sería la primera vez que digamos que el Estado tenga que de manera no improvisada, pero que tenga que sacar recursos extra o hacer sobre ejercicios porque haya alguna eventualidad. Además, no es una eventualidad cualquiera, seguramente antes de llevar a la elección, antes de aprobarlo, tuvieron que, o sea, tener, y lo hicieron así, no, simplemente Hacienda dijo, sí estamos preparados y punto. Digo, al final de cuentas podemos decir nosotros, o tú, Alan, puedes tener la percepción de que va a tener un costo, evidentemente va a tener un costo. ¿Está preparado Hacienda? Pues a lo mejor, no sé si tú seas el secretario de Hacienda para que puedas emitir un juicio y decir, no está preparado. No voy a quedarme con la última palabra del secretario de Hacienda. Si se hubiera estado preparado presupuestalmente, se asigna en el presupuesto de egresos estatales, Sol Ángel. Fue extraordinario, como va a ser extraordinario, de dónde sacan esto. Y bueno, teniendo en cuenta todos los antecedentes, pues yo dudo mucho que apretándose el cinturón en alguna dependencia va a salir millones de pesos para llevar a cabo esta. Seguramente le vas a quitar. Hacerte una observación, porque me parece importante. Sí. El presupuesto
de la ley de ingresos y el decreto de presupuesto de egresos se aprobó a más tardar, se tiene que aprobar el 15 de diciembre. Te recuerdo que esta ley se aprobó el 23 de diciembre y se publicó el 30 de diciembre en el boletín oficial. Nada más porque me parece a mí justo, no puedes asignar un recurso para algo que no existe y que no se había legislado. Nada más te lo pongo en el contexto porque es importante que la ciudadanía sepa. El Congreso del Estado no puede asignarle un recurso a algo que todavía no está en la ley. Evidentemente van a haber sobre ejercicios porque la Constitución se reformó días después. Sol Ángel, si ya se tenía contemplado homologar no lo puedes hacer por ley, Alan, simplemente, solamente quiero dejarlo claro. Hemos tenido legislaturas que están legislando el 31 de diciembre. No me digas que tenían que acatar ahora sí el procedimiento legislativo cuando esta legislatura lo ha violado infinidad de veces. Ahora, creo que si ya tenías previsto una elección de jueces... Querías que no aprobaran el presupuesto y que se esperaran a enero con todas las dificultades que eso tiene. A legislar sobre el Poder Judicial en Sonora y ahora sí asignarle el presupuesto. Creo que sería lo más conveniente, ¿no? En su momento. Sin embargo, reitero, Sol Ángel, seguramente, yo estoy de acuerdo inclusive con el voto popular de elección de jueces. Sin embargo, reitero, no estoy de acuerdo en este tema de que finalmente van a llegar las personas propuestas por los tres poderes. Sería un contrasentido de la ley decir que los jueces o personas juzgadoras en Sonora son electos por la ciudadanía cuando solamente el 10%, el 15% que yo auguro va a participar. Esperemos que más. Sin embargo... El total del padrón, 15% ves tú. Sí, yo veo eso porque, a ver... Tenemos elecciones desde hace, ¿cuánto? 70, 80 años, bueno, más, inclusive porque se habla del presidencialismo de 70 años del PRI, pero tenemos más de 80 años teniendo elecciones aquí y no hemos podido superar el abstencionismo del casi 50% en una elección que ya ha estado muy maquilada. ¿Vamos a algo accidentado? ¿Tú lo ves? Totalmente. Yo creo que no debíamos de haber hecho esta adecuación para llevar las elecciones en esto. La ley dice que en el 2027 se tiene que tocar la totalidad, se tiene que cambiar la totalidad. No veo la necesidad de hacerlo en este momento. Se pudo haber hizo al 27. Sí. ¿Cómo ves, Ángel, con estos pues yo lo que creo en el momento en el que estamos, a ver, si queríamos tener esta discusión, si queríamos tener elecciones o no, lo pudimos haber debatido en noviembre o en diciembre, que era cuando se reformó la Constitución. Sin embargo, la Constitución ya está reformada y por ende lo que se tiene que acatar, lo que tiene que acatar el Congreso, que fue quien la reformó, el Ejecutivo y el mismo Instituto Estatal Electoral, es llevar a cabo las elecciones ahora el 1 de junio y elegir a 45 juzgadores. Ahora, el tema de la participación ciudadana lo entiendo. También es responsabilidad del Instituto Estatal Electoral fomentar la participación ciudadana, porque al instituto se le olvida que es Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, pero tampoco podemos... Fomenta, pero no la fomenta. No lo fomenta. Ver, y aparte a veces hasta simulan que lo fomentan. Exacto. Ni la fomentaron en el pasado del proceso electoral, ni esta. No hay campañas permanentes para fomentar la participación ciudadana, no hay una campaña activa para la cultura cívica y si la hay, no se sabe. No se sabe y no sabemos dónde queda ese recurso porque al final de cuentas sí hay un recurso destinado. Si se está aplicando, pues seguramente hay que mandarle un mensaje al Instituto Estatal Electoral. La estrategia debería ser otra porque no la vemos. Al menos nosotros que estamos inmiscuidos en el tema de medios no vemos esa estrategia. De repente a veces es importante votar en un crucero que hacen en el Colosio. Por eso, y estamos hablando de elecciones ordinarias, por así decirlo. Ahora, una elección extraordinaria, pues sería todavía más complicado. ¿Qué hacer para que esto, bueno, yo creo que ¿qué tendría que hacer? Si bien sí creo que el Instituto Estatal Electoral tiene una responsabilidad muy importante en el fomento de la participación ciudadana, creo que al menos en este tema, que están involucrados los tres poderes, la responsabilidad tendría que ser compartida. Ahora, yo entiendo que Sol Ángel diga que tiene experiencia en elecciones el Instituto Estatal Electoral, pero no en este tipo de elecciones. Los distritos locales electorales son muy distintos a los distritos judiciales que tenemos en Sonora. Ahora estamos hablando de hasta 6 candidatos en un solo posición que de los 45 que van a estar habiendo. Entonces va a haber una boleta
extraordinaria también que nunca hemos conocido. Entonces también tenemos que hacer una campaña para socializar cómo votar. Es decir, es complejo inclusive para nosotros que lo analizamos, lo debatimos todos los días, lo estamos viviendo este proceso judicial y legislativo. Ahora, para un ciudadano común todavía es más complicado. Entonces yo creo que es un contrasentido hablar de una democratización del proceso, una ciudadanización del proceso, cuando lo alejamos todavía más con este tipo de decisiones. Bueno, yo creo que es importante partir de la realidad, ¿verdad? O sea, la realidad es que sí, en las elecciones ordinarias el 60% de la población decide y un 30, si acaso un 25 a 30% decide quiénes nos gobiernan. Eso ni es novedad ni debería de sorprendernos, debería de indignarnos más bien, ¿no? Y exigirle también a un modelo caduco. Sí, nada más permítame terminar. Y exigirle a la ciudadanía que cumpla con su derecho civil, que es simplemente ir a votar. Tampoco podemos dejarle todo el paquete al Instituto Estatal Electoral o al Instituto Nacional Electoral. También es una responsabilidad ciudadana. Ahora, partiendo de la realidad es que la gente pues no sale a votar. Y evidentemente no puedes a ver, partidos, van a estar postulados por los poderes, entonces, ¿no? A ver, que es algo que no queríamos. Bueno, es que estamos hablando de un proceso extraordinario que nunca se ha tenido, pero no lo puedes, digamos, tratar de valorar o decir si es exitoso o no exitoso. Debería de ir con base en la participación ciudadana, porque si ese va a ser la manera en que lo midamos, pues ninguna elección que hayamos tenido hasta este momento, que nomás alcanza el 60% del padrón electoral a nivel nacional, y que dicho de paso, Hermosillo, tenemos una de las peores votaciones aquí en el estado y en Hermosillo. Entonces, ninguna elección ha sido lo suficientemente exitosa. Ahora, Alan, esta es la primera vez que se va a llevar a cabo este proceso. Yo no sé qué tanto tenemos que estar preparados, qué tanto tenemos que conocer las boletas electorales para decir que sea exitoso, porque al final de cuentas, Alan, lo entiendo, y no debería ser así, pero así es. Es a prueba y error, y esta es la primera vez que se va a llevar a cabo un proceso de esta naturaleza, y evidentemente con todas las condiciones y con toda la novatez que puedan tener los institutos electorales y la ciudadanía en general, tiene que haber una primera vez, y si es en esta o es en el 27, va a haber una primera vez y seguramente va a haber errores como siguen existiendo y como se ha tratado de perfeccionar dentro de los institutos, porque una elección, porque a lo largo de que existen los institutos electorales, el IFE, el Instituto Nacional Electoral, cada elección ha ido perfeccionándose, ¿no? Al grado de que incluso ahora estamos hablando de temas tecnológicos, de tener urnas electrónicas, y que seguramente en algún momento lo vamos a tener. Pues es que esto es un proceso paulatino. Yo no auguro fracaso o el éxito de esto. Yo digo que es una elección inviable por el costo económico, por la complejidad de la elección. Todavía no sabes cuánto va a costar, ¿no? Nada más para decir. Bueno, pero hoy lo vamos seguramente a hacer, ¿no? 800,000 pesos no va a costar, va a costar millones de pesos. Y bueno, yo creo que estamos frente a una elección federal donde podría ser referente para hacer los ajustes de prueba y error y lanzarnos ahora sí en Sonora con una elección. El hacerlo concurrente inclusive va a accidentar más el proceso, porque vamos a tener dos boletas, las federales y las estatales, una coordinación del INE y el Instituto Estatal Electoral, que va a tener como prueba de ácido la primera elección de jueces y ministros. Creo que es muy apresurado este 2025. Y una cosa, nada más para terminar, que sí creo que fue más prematuro inclusive que esta reforma a la ley al Poder Judicial aquí en Sonora, el nombramiento, lo reitero porque lo he dicho y lo sostengo, el nombramiento del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, que pasa de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado a el Supremo Tribunal de Justicia. Eso se hizo antes de esta reforma, porque inclusive violaría si hubiera entrado en vigor. Y no es que se vaya a paralizar si no tienen un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia el Poder Judicial. Conclusión, Sol Ángel. Bueno, yo creo que el tema de Ariel y eso, pues no sé por qué no viene al caso en realidad, ¿no? Luego lo discutimos nuevamente, ya lo habíamos discutido anteriormente, pero pues igual en otra ocasión lo podemos desarrollar. Yo creo que sí está preparado el Instituto Estatal Electoral. Seguramente las autoridades tendrán que ser más precisos en el tema de cómo vamos a votar. Todavía no hay información acerca de si cada ciudadano va a votar por estos 45, si va a haber, lo mencionaba el presidente del Congreso, que va a haber centros de votación, y seguramente pues vamos a estar dándole seguimiento para informar a la ciudadanía quiénes son y también
también, pues, quiénes son estos personajes, ¿no? Yo creo que es importante también conocer a las personas juzgadoras, no solamente conocerlas por el nombre, sino saber conocer las sentencias de cómo han juzgado y si han juzgado conforme a derecho y si merecen estar donde pretenden ¿Cómo estar. puedes decir que está preparado si no hay presupuesto, ni siquiera comités de evaluación en los poderes? Es decir, todavía no hay una convocatoria para esa elección, pero bueno, yo no dudo de la capacidad de las autoridades, pero está porque preparado, ya lo han no hecho. está preparado. No, yo creo que sí. Yo creo que es capaz, pero no está preparado. Vamos a estar muy al pendiente y debatiendo, por supuesto. Gracias, Ángel. Y gracias, Alan. A la orden. Comparte esta transmisión. Con permiso, ya nos vamos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga.